eh, una parábola que es preciosa, es uno de los temas más eh, significativos porque es la parte central de todas las demás parábolas. Entonces vamos a ir desarrollando poco a poco eso, pero en esta ocasión, a diferencia de todos los estudios, sí quisiera que leyéramos Mateo 13, versículos del 1 al 9, para poder tener el contexto sobre el cual nos vamos a ir desarrollando. Mateo 13, versículos del 1 al 9, y vamos a irlo viendo de tal forma que podamos ir comprendiendo esa parábola tan hermosa, tan preciosa como lo es la parábola del sembrador. Así que vamos de una vez. Dice la escritura: y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30. Y él termina diciendo: quien tiene oídos para oír, oiga. Quien tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola es muy significativa, es la base de toda la enseñanza del reino de Dios en nuestra época. Como hablamos anteriormente, reino de Dios y reino de los cielos son sinónimos en muchísimos pasajes de los evangelios. No hay una diferencia marcada. Aunque hay una diferencia sutil en algunos textos, no es tan marcada como en algunas ocasiones se ha enseñado, de que reino de los cielos y reino de Dios son dos cosas diferentes. Realmente son son términos muy similares. Y la parábola del sembrador tiene como objetivo central presentar ese evangelio de Jesucristo, que es el evangelio del Señor, que lo va eh, que se va a ir desarrollando y que se va a ir expandiendo desde que él funda su iglesia hasta que él venga. Entonces vamos a ver todo un proceso de desarrollo. Y en las parábolas vamos a tener que tocar un poquitito sobre lo que es las 7 iglesias de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3, porque las 7 iglesias también tienen que ver muy estrechamente una relación entre las parábolas y lo que sucede en cada una de esas iglesias. Entonces vamos a ir poco a poco desarrollando eso para irlo comprendiendo y para irlo viendo de manera comprensible. Entonces, vemos que tenemos de la semilla junto al camino, ¿ok? O el sembrador. Sembrador dice que salió a sembrar, y mientras sembraba, él hizo todas estas actividades, y la semilla cayó en muchos lugares, y cada cosa que sucede, que se come en la semilla, por ejemplo las aves, están las piedras, están los espinos, tienen que ver con algo que Jesús va a irnos a explicar en el mismo pasaje. Y él nos va a decir qué se refiere cada una de esas cosas. Entonces vamos a ir desarrollando poco a poco cada una de esas parábolas. Lo primero que nosotros podemos observar, que podemos ver, es los límites que estaban marcados por el camino. Porque en aquella época no existían cercados, no habían vallas, no habían cercas, no habían límites demarcados. Entonces ellos, para demarcar una zona de trabajo, lo que hacían era una especie de camino, o una pequeña zanja en todo su terreno donde iban a sembrar, y esa zanja, que dividía muchos otros lugares, se transformaba en un camino. Ahí pasaba toda la gente, porque
no eran propiedades como las nuestras, era un poquito diferente la forma en que ellos trabajaban. Entonces eso es importante tenerlo claro, porque si no, la parábola no la vamos a entender. A veces pensamos, ¿cómo se salió el camino? Porque en nuestro contexto de la propiedad de siembra al camino público tenemos por lo menos 2 metros o 3 metros desde el lugar que se siembra hasta el camino. Es muy difícil que la semilla se salga. En el caso de ellos, no. El sembrador va caminando muy cerca del camino, y si alguien pasara, era muy fácil estrecharle la mano. O sea, ellos estaban en el mismo nivel. Entonces los límites los marcaba un camino, no habían ningún tipo de cerca. Esto es algo importante. La otra cosa es que la semilla se tomaba en puñados cerrados y se esparcía. O sea, no se sembraba como ahora, que se hacen surcos y se va sembrando la semillita una a una. Ellos no lo hacían de esa forma, ellos lo hacían esparcido, y a veces el viento se llevaba la semilla. Entonces ellos lo hacían a puño cerrado regularmente. Llevaban un manto o algo donde echaban la semilla e iban regando las semillas por todo el camino. Esa semilla era literalmente lanzada. No había ningún tipo de discriminación, no había ningún tipo de diferencia, simplemente la semilla se tiraba, ¿verdad? Esa era una de las cosas importantes. Ahora, esta parábola del sembrador, que es del grupo de 7 parábolas, es la única que no inicia con la frase el reino de los cielos es semejante a. No aparece de esa forma. La parábola del sembrador, por la característica, no tiene esa advertencia. Él entra con otra advertencia. Lo que el Señor dice es, en el verso 1 de Mateo 13, es he aquí. Esa frase en español, los que estudian español, hay gente que no estudia español, entonces no entiende ciertas frases. Pero la frase he aquí es una frase que significa ver o prestar atención de manera detenida, específica, concentrada. En el tiempo que se tradujo nuestra Biblia, cuando se decía la frase he aquí, era para que se fijara, era como decir, ahora vea, preste bastante atención. Esa era la idea y el sentido original de esa frase. Con el pasar del tiempo, solamente la vemos de otra manera, pero el objetivo central, y por eso la 60 Reina Valera mantiene todavía la frase, y muchas Biblias de todas las índoles, católicas y todas las protestantes, etcétera, empiezan con esa frase, he aquí, o la vierten en la forma de mirad o miren bien. Y ese término es tomado de una frase griega que es idú. Esa palabrita idú es en segunda persona singular. Eso significa que, y no solamente es en tercera persona singular, que se le está refiriendo como a alguien que no es el que narra, está en modo imperativo, está en voz media, es decir, no es algo que hace la persona si no se le pide, y que viene de un término que significa ver con mucha atención. Es un mandato, como el estudiante que se le dice, preste atención en lo que le estoy diciendo, preste atención, no se distraiga. Esa es la idea de esa frasecita, esa palabrita tan chiquita que a veces leemos en la Biblia y la pasamos por alto. Cuando aparece esa palabra, el término griego lo que está llevando es a observar muy profundamente algo. Hay que observar con detenimiento lo que sigue, ¿verdad? Entonces es un llamado de atención a lo que puede ser visto u oído, y la idea es que se aprenda de una manera intelectual por medio de algo que es práctico. Entonces el término va en ese objetivo. Ahora vamos a entrar en detalle en algunos aspectos que tiene esta parábola del sembrador. Y es que en el verso 3 el pasaje nos dice lo siguiente. Vamos a ponerlo por allí. Observen que la Reina Valera 1909 dice, he aquí, el que sembraba salió a sembrar. La 60, voy a ponerlo para que lo puedan ver. La Reina Valera 1960 traduce, he aquí, el sembrador
salió a sembrar. Sea la primera o sea la segunda, observen el artículo. He aquí el sembrador o el que sembraba. Está hablando de alguien muy específico. O sea, está señalando a un individuo muy específico. No está diciendo, que sí aparece en Lucas, lo vamos a ver más adelante, no está diciendo uno que salió a sembrar, cualquiera que salió a sembrar. No, es muy específico, el artículo es bien específico. He aquí el que sembraba o el sembrador salió a sembrar. Ahora, esto es importante que lo tengamos presente porque tiene que ver precisamente con un individuo que dirige todas las parábolas. En Lucas capítulo 8 versículo 5 sí está generalizado, porque no dice el que sembraba o el sembrador, sino dice uno que sembraba. Pero vamos a ver más adelante que Lucas, el objetivo que tenía era ampliar el trabajo de un individuo que fue el que lo comenzó. Pero en Lucas, ese sembrador no es usted ni soy yo. Ese sembrador es otra persona. Es muy diferente a lo que se ha enseñado siempre. O sea, muchos toman la parábola del sembrador y dicen, usted anda sembrando la semilla, algunos se van a salvar, otros no. Pero en el pasaje central, que es Mateo capítulo 13, este sembrador es nuestro Señor Jesús. Él es el sembrador. Lucas 8:5, observe lo que dice el pasaje, porque dice allí en ese pasaje, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. En la 1909 es donde aparece la frase griega uno que sembraba, salió a sembrar su simiente, su semilla. Aquí está hablando de una persona que sale a regar la semilla, pero aunque es medio generalizada, siempre tiene el objetivo de un individuo. Que lo vamos a ver más adelante quién es ese individuo, quién es esa persona que sale a sembrar. Entonces es muy importante que veamos que el sembrador anda repartiendo su semilla, su simiente. Entonces él está sembrando su terreno. Y secundariamente los empleados tienen que hacer lo mismo. ¿Okay? Está el sembrador, el dueño del terreno que está haciendo la siembra, y hay empleados que tienen que imitar al sembrador. ¿Okay? Tienen que ir detrás, pero la semilla no es de los empleados. La semilla del sembrador, que es el dueño del terreno y el dueño de la semilla. Marcos capítulo 4 y el versículo 5, si no me equivoco. ¿Ok? Vamos a ver. 4:4 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Lo que quiero enfatizar ahorita es la frase y al sembrar, porque ellos regaban la semilla y con el pie iban cubriendo la semilla. Entonces algunas semillas quedaban afuera, otras semillas caían junto al camino, etcétera, etcétera. Pero la idea es que hay dos acciones que hace el sembrador. El sembrador no solamente es el dueño de la semilla y la lleva, sino que es el que debe enterrarla, es el que la debe dejar cubierta con su pie. ¿Cuál es la idea de esto? Ok, el Señor Jesús, Él es el que comenzó a sembrar, Él es el sembrador, Él es el que vino a dar su evangelio, a dar la palabra. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que Él viene a dar la palabra, Él es el que está sembrando. Entonces el Señor viene a hacer eso y Él riega la semilla, porque cualquier lado puede surgir una planta y él riega la semilla. Ahora, esto nos lleva a ese esparcimiento de la semilla, porque se habla de la palabra del reino. Vean ahí Mateo capítulo 13, por favor, pueden buscarlo, Mateo capítulo 13, y vamos a ver el versículo 19, ¿verdad? Lo que dice el Señor. Vamos a leer el 18 para darle contexto. Dice el pasaje, oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, observe que el que siembra
cuando él habla de él sembrando la semilla, dice que la semilla que él trae es la palabra del reino. ¿De cuál reino? Del reino de los cielos. Entonces él trae la palabra, el evangelio. Y el Señor viene sembrando el evangelio. Es bastante significativo para nosotros que la palabra de Dios sea puesta como una semilla. Porque ¿cuál es la función de las semillas? ¿Cómo es que funcionan las semillas? ¿Qué es lo que hacen las semillas? Pues las semillas al caer al suelo tienen muchas opciones, como vemos allá, pero la semilla tiene que morir. O sea, la semilla en sí lleva el germen adentro, lleva el embrión, por decir algo, y cuando él comienza a surgir, empieza a germinar esa semilla, la semilla se abre, nace la plantita y la semilla muere. La semilla queda afuera. Ahora, ¿por qué Jesús habla de la palabra del reino como una semilla? Porque la palabra del reino es sembrada en el corazón de las personas, pero las personas tienen que entenderla. Observe allí que dice, cuando alguno oye, eso es solamente escucharla, la palabra del reino, cuando alguien la oye, pero no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, en la parábola del sembrador vamos a tener cuatro individuos, perdón. El sembrador, la semilla, el terreno donde cae la semilla y el malo. Entonces, vamos a tener cuatro individuos en esa parábola y vamos a ver cómo la semilla, el terreno, tiene mucho que ver con la germinación de la semilla. Entonces tenemos que ir viendo esa parte. Mateo se enfoca claramente a Jesús como el sembrador, quien vino predicando el evangelio del reino. El sujeto principal de toda esa parábola es el que oye la palabra. El sujeto principal de la parábola del sembrador no es tanto el sembrador como el suelo donde cae la semilla. Entonces estamos hablando del que oye la palabra, del que oye la palabra del reino. Ese es el sujeto principal de la parábola del sembrador. Sí, Jesús es nuestro Señor y Salvador, Él es el centro de todas las cosas, pero el objetivo que tiene Jesús allí es mostrar que su palabra es dada a todos, pero no germina en todos los corazones. Marcos se enfoca, mientras que Jesús se enfoca en Mateo, en el que oye la palabra, Marcos se enfoca en el que siembra la palabra, no el que la escucha. ¿Ok? Entonces las parábolas de Mateo, Marcos y Lucas, que son la misma narrativa, tienen énfasis diferentes porque nos quieren enmarcar todo el escenario. Entonces tenemos en Mateo a Jesús, al que oye la palabra, pero en Marcos tenemos al que reparte la palabra y en Lucas tenemos la palabra. Entonces el propósito principal de la parábola del sembrador es demostrar que Jesús es el sembrador, que la palabra de Dios es la semilla y demostrar que sembrar la palabra, escuchar la palabra es uno de los objetivos. Tenemos dos cosas, a Jesús, la palabra y el que escucha. Entonces tenemos tres individuos allí. Jesús, la palabra que es la Biblia, y la persona que escucha. Jesús es el que da la palabra. La Biblia es la que llega al corazón, pero ese corazón es el que va a decidir dónde va a caer esa semilla, qué es lo que va a suceder con esa semilla. Entonces los tres evangelios nos dan esos tres sujetos: el sembrador, el que escucha y la semilla. En las otras parábolas, antes de continuar con esta del sembrador, en las otras parábolas vamos a ver rasgos de esta parábola de muchas maneras. O sea, vamos a ver las aves, vamos a ver la semilla ya germinada, vamos a ver muchas cosas, o sea, vamos a ver muchos elementos. En las otras 6 parábolas se van a volver a mencionar muchos de esos elementos. Por ejemplo, se va a mencionar un terreno, un individuo que trabaja, un dueño de la propiedad, va a haber un producto, ya sea una semilla, una moneda, un objeto. Vamos a tener elementos negativos, aves, desesperación, pruebas, ansiedad, decisiones, etcétera, que es lo que resume estas parábolas, son ideas que están allí. Y vamos a tener también elementos positivos,
que es producto, felicidad, ganancia y enriquecimiento, que van a aparecer allí. Y es lo que vamos a ir desarrollando. En la parábola del sembrador nos va a demostrar los dos grandes reinos. Bueno, hay uno que es superior, es el reino sobre todos los reinos, pero hay otro reino que gobierna en este mundo. Entonces, el primer reino que vamos a ver en la parábola del sembrador es el reino de Dios y el reino del malo, de Satanás. Entonces, hay dos reinos allí. Vamos a ver también los hijos del reino de Dios y los hijos del reino del malo. Vamos a ver las ganancias del reino de Dios y vamos a ver las pérdidas del reino del mal. Vamos a ver la felicidad de Dios en el reino y vamos a ver la desdicha del malo en el reino de las tinieblas. Vamos a ver la seguridad de la salvación que Dios da a los que están en el reino de Dios y vamos a ver la inseguridad e incertidumbre de los que están en el reino del mal. Vamos a ver que en el reino de Dios, Dios siempre es bueno, pero que en el reino del mal, el diablo siempre es diablo, siempre es malo, siempre es perverso. Entonces es muy importante que veamos esos principios en esta parábola, porque la parábola es muy rica en un sentido espiritual para entender cómo funciona la iglesia. Ahora, si usted entiende la parábola del reino y todas las demás, o sea, las parábolas del reino, hasta se despreocupa, no tiene tanta angustia porque la gente no se convierta cuando hacemos evangelio, no predicamos el evangelio, porque la conversión, la salvación de una persona no es hacer un religioso, no es llevarlo a una iglesia, no es ponerlo a hacer una oración, no es ponerlo a hacer un devocional, eso no, eso es parte de un proceso, pero nosotros no podemos salvar a nadie, ninguna iglesia, católica, protestante, evangélica, ninguna iglesia puede salvar, solamente el que siembra la semilla. Y esa palabra es la que da la vida eterna a las personas que la escuchan. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos ver las características de esa parábola. Entonces, vamos a ver ciertas características que hay en las parábolas. Antes de continuar con esto, quiero mencionarles que como los terrenos eran abiertos, no habían techos, ni había ningún tipo de cosas que existen ahora, entonces habían muchas formas en que se perdía semilla. Entonces los agricultores compraban mucha semilla porque se perdía mucho, porque las aves se la comían, o los animales se la comían, era majada por la gente que pasaba en el camino, habían partes que eran muy rocosas, entonces si caía allí lo más seguro es que no iba a funcionar, etcétera. Había una serie de cosas allí. Entonces las parábolas van a mostrarnos varios aspectos bastante negativos, bastante interesantes en relación a todo eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver en la otra parábola, en esta parábola, perdón, un personaje que va a aparecer allí, que son las aves del cielo. Eso está en la primera parte de la parábola, y quiero que vayamos otra vez a Mateo 13 y veamos la primera parte. Vamos a ver si lo tengo por acá. Versículo 4 de Mateo 13 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. El camino es duro porque la gente pasaba mucho, pasaban los burros, camellos y todo pasaba por allí. Y dice: y vinieron las aves y las comieron. Esta parte de las aves es importante que la entendamos, porque es una parábola y nos va a explicar las otras. Recuerden que hay una parábola más adelante, la semilla de mostaza, las aves otra vez. Entonces tenemos que ver qué significan las aves. Las aves tienen algo muy particular y tenemos que entender algo particular de las aves. Las aves no tienen dueño y vuelan donde quieran. No tienen un solo lugar.
Las aves hacen su nido y cuando nacen los polluelos se van a otra rama, hacen otro nido, nacen los polluelos, se van los polluelos, se van hacia otro lado y entonces van quedando nidos vacíos que utilizan otras aves, en fin, o se pudren allí, se dañan y eso va contaminando, digamos, los lugares y ellas no tienen dueño, ellas vuelan donde ellas quieren. Entonces, eso es una característica que usted debe tener siempre presente con el concepto de las aves. ¿Por qué Jesús mencionó las aves? Primero, no tienen dueño, vuelan donde quieran, hacen lo que quieran. Ahorita vamos a ver qué significa eso. La otra cosa es que la semilla, la palabra, cae junto al camino y no puede ser cubierta con el pie porque no hay tierra suelta, es tierra maciza, es tierra apelmazada, está firme, está dura. Entonces no hay manera de que se pueda cubrir y queda expuesta la semilla. Está expuesta a que pueda ser quitada, robada, quebrada, lo que fuera. Pero como queda expuesta llegan los pajaritos y se la comen. La semilla junto al camino se consideraba o se considera un alimento de aves. ¿Okay? Y según la ley de Moisés había que dejarlo. También la semilla que caía junto al camino la podía recoger cualquier persona y llevársela. Una persona, un campesino pobre podía recogerla y llevársela. Eso es importante porque nos está dando varias ideas sobre la palabra de Dios, varias cosas que suceden con la palabra de Dios. Ahora, los caminos tenían bordes con muchas plantas y piedras que hacían imposible poder recoger o cubrir esas semillas quedando a la merced del ave. ¿Okay? O de las personas que pasaban. No estoy alegorizando, pero estoy poniendo un ejemplo de lo que sucede cuando predicamos el Evangelio. Muchas veces nosotros llevamos la palabra de Dios y nos encontramos personas que no tienen dueño, personas que creen muchas cosas. Y usted se va a topar gente que tiene unas ideas pero increíbles de la vida. Y usted dice, pero ¿cómo es que esta persona puede creer semejante cosa? No tienen dueño, creen lo que quieran, viven como quieran, hacen lo que quieran porque ellos no tienen dueño, viven aquí, viven allá, van aquí, van allá. Por eso hay mucha gente que no está en una sola iglesia, va a un montón de iglesias, andan brincando de iglesia en iglesia. Son los anfibios del Evangelio. Ellos nunca están en un solo lugar, andan saltando y saltando y saltando de charco en charco. Nunca están en un solo lugar. Nunca han tenido el sentido de propiedad. Nunca han sido parte de algo que los haga sentir seguros. Si usted está firme en su iglesia y a pesar de las circunstancias, de las cosas que han pasado, usted sigue allí, usted sí tiene dueño. Usted sí tiene al Señor en el corazón, usted sí sabe lo que está haciendo. Y a veces es tan difícil, pero el Señor es el que lo sostiene a uno. Ahora, la semilla, la palabra de Dios, como no puede ser cubierta en un corazón tan suelto, en muchas ocasiones estas personas comentan a otra persona, y lo he vivido, que hay gente que ha llegado a buscar consejería, palabra de Dios, y cuando uno comienza a hablar con ellos, dicen, es que hubo alguien que tuvo una vida así, así, y me contó de una verdad, y yo sentí el deseo. Se topó con una semilla tirada en el camino, donde un ave se la estaba comiendo, ¿verdad? Ahora, sucede que las personas, y vamos a verlo más adelante, las aves van a tipificar las sectas, esas agrupaciones que mantienen a la gente atada a un montón de normas y criterios. Eso son las aves. Es una serie de cosas que roban la palabra, no le dejan la palabra. Usted llega y le enseña a un hijo, le enseña a un tío, le enseña a un amigo la palabra de Dios, y de repente a los 8 días, 15 días, usted empieza a hablar otra vez del caso y le van a decir, sí, viera que sí, yo escuché eso, pero hablé con otro que es de una iglesia tal y que está en tal lugar y me dijo otra cosa y me pareció que eso era mejor. Llegó el ave y se la robó. Eso fue lo que sucedió. Se llegó un ave y se robó la semilla. Entonces, esa es la idea que Jesús quiere poner en la parábola del sembrador. La semilla es cuando usted dice la palabra de Dios y alguien externo viene y roba esa semilla que se sembró. Porque el corazón de la persona no tenía interés, no había profundidad, era duro su corazón. Entonces no le interesó eso. Y el ave se la llevó. Eso es lo que sucedió. Entonces Jesús está hablando que la palabra de él
no siempre va a caer en un terreno fértil. Ahora, esto nos hace pensar en las situaciones negativas. O sea, las aves siempre aparecen de forma negativa y ejemplifican siempre lo que es malo. En la Biblia, las aves, nos encantan las aves, yo sé que son preciosas, pero el Señor las usa de forma negativa porque un ave en el bosque es tan linda, una paloma en el parque se ve tan hermosa, pero espera que le hagan nido en su techo, ¿verdad? Ahí dejó todo lo hermoso, empieza a ser negativo, sus desechos son corrosivos, son abusivos, tienen un montón de cosas negativas las aves. Y el Señor las usa por esa razón para ejemplificar cómo algo que es tan lindo puede robar una verdad. Y a veces así es las sectas. Las sectas llegan donde el corazón de las personas y son tan atractivas. Los mesiánicos, los sabatistas, los unitarios, toda esta gente llega con ideas tan lindas, ilustraciones tan preciosas, libros tan llamativos, cultos tan atractivos, que la gente se va. Aves preciosas que destruyen. En Hechos capítulo 10 y versículo 12 se usan las aves junto con otros animales para ejemplificar las especies inmundas. Vamos a ver allí en Hechos 10:12 cómo se utiliza las aves para ejemplificar animales impuros. Recuerdan, esto es una visión que tiene Pedro. No tiene nada que ver con animales, tiene que ver más que todo con individuos, pero se va a utilizar con personas, se va a utilizar de esa manera. Dice el versículo 12 de Hechos 10 que en la manta, en el manto que bajó del cielo, había de todos los cuadrúpedos terrestres, o sea, todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. ¿Y sabe cómo reacciona Pedro a eso? El versículo 14. Señor, no, cuando el Señor le dice que coma, dice no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces las aves son una forma de ejemplificar aquello que es negativo, aquello que es dañino, aquello que es inmundo, ¿verdad? Entonces se utiliza mucho para eso. Pero en la misma línea de Hechos, en el capítulo 11 y el versículo 6, encontramos una explicación al respecto de eso. Dice Pedro: cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y cuando él le dice que no ha comido nada, que nada inmundo, más adelante dice en el versículo, vamos a ver si lo encontramos por acá. Él dice en el versículo 8: y dije, Señor, no porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No está hablando de comida. La comida es una visión para hablar de alguien, de dos tipos de personas. Aquí, igual que en la parábola, las aves tipifican a las sectas y a las personas que son de sectas. No está diciendo que son pájaros literales. De la misma manera, esta visión que tiene Pedro es una visión, no está diciendo que podemos comer de lo que queramos. Eso es sacar de contexto el pasaje. Él viene a hablar de que no debe llamar a ninguna persona común o inmunda. El Señor le enseñó eso. Él está hablando precisamente de esa parte, que no hay ninguna persona común o inmunda, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos el concepto de las aves, ese concepto que se maneja en las escrituras. Ahora, para continuar con esta parte, el tiempo se va muy rápido. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 21, vean lo que dice también el Señor. Versículo 17: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves
que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahora, ¿por qué se utilizan las aves como carroñeras? Entonces, él está ejemplificando, él está explicando que las aves tienen la tendencia a ser carroñeras, pueden comer cualquier cosa. Eso es lo que nos quiere decir el Señor cuando habla de la parábola, y él dice, las aves vienen y comen la palabra. Son esas sectas que, al igual que las aves, tienen una apariencia atractiva y linda, tienen una apariencia maravillosa, tienen un canto atractivo, pero al fin de cuentas hacen daño en los sembradíos y hacen daño para el agricultor. Entonces no es correcto considerar a las aves en este sentido de manera correcta. Por eso, cuando se habla de las aves, tenemos allí una parte negativa, y es muy importante que nosotros tengamos claro esa parte, que es negativo. ¿Por qué enfaticé tanto esto? Porque las parábolas, cuando hablan de las aves, nos hablan de ese tipo de actitudes, de enseñanzas, de doctrinas que nos seducen. Hay que guardar el sábado. Usted deje de comer tal cosa porque eso es malo. No estoy hablando de comer bien. O sea, no estoy diciendo de que usted dice yo no voy a comer más, no voy a tomar gaseosa, por ejemplo, o no voy a comer carne, o no voy porque voy a cuidar mi salud. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esas religiones donde le dicen no coma carne porque es pecado. No es pecado comer carne. No tome café porque es pecado. No es pecado tomar café. Lo que pasa es que hay religiones que le van a poner restricciones y suenan bonito. Se van por el lado de la salud, se van el lado por la temperancia, se van el lado de la libertad, etcétera, etcétera. Incluso hay gente que atrapa mucho a los disconformes de la política y dice no hay que cantar el himno nacional, no hay que respetar la bandera, no hay que, porque nosotros no tenemos nada de eso, eso es del mundo. O sea, llegar a esos extremos, cosas de sectas, pero es atractivo para la mente de muchas personas. Por eso es tan importante tener claro que los individuos que se mencionan en las parábolas son a veces muy negativas, como las aves. Aquí se están robando la palabra de Dios, aquí se están llevando la palabra de Dios. Y esto, hermanos, hay que tenerlo muy claro en nuestra mente, porque de verdad que Satanás se roba la palabra. Satanás se la lleva. Y cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, hay sectas, hay tantas sectas. Nosotros, ¿por qué somos o estamos en una iglesia? ¿Por qué está usted en una iglesia? No es porque somos de cierta cosa. O sea, voy a ponerlo así con claridad. Nosotros no podemos estar en una iglesia porque la iglesia es bautista. No podemos estar en una iglesia porque la iglesia es evangélica. No podemos estar en una iglesia porque está la iglesia. No, ¿por qué yo voy a una iglesia? Porque se enseña la palabra, porque se enseña la verdad, porque se enseña a Jesucristo, porque está allí presente Dios y porque yo reconozco que fui salvado, que soy un pecador arrepentido y redimido, y por eso yo voy a una comunidad cristiana, una iglesia cristiana, donde puedo formar una familia y donde puedo compartir. Pero yo no voy porque soy de tal denominación, yo voy porque Cristo vive en mí. Ahora, las denominaciones, y lo vamos a ver más adelante, sí identifican a veces las agrupaciones más correctas, pero no porque hagan eso vamos a seguir la denominación, no, seguimos a Jesucristo y es a Él a quien seguimos, solamente a Él. Solo que tenemos que tener cuidado con ciertas circunstancias y ciertas cosas que están pasando. Ahora, yo quisiera, para no tener tanta mezcla de ideas, porque vamos a ir viendo cada parábola por separado, sí quería que quedara bien claro lo de las aves, porque se va a ver varias veces en las escrituras y no vamos a volverlo a comentar, solamente la referencia básica, y vamos a continuar con el estudio como debe ir. Entonces vamos a ir de esa manera. Ahora, una de las cosas es que la parábola del sembrador está dividida en 4 secciones. Son 4 secciones que el mismo Señor Jesús
las dividió. Y tenemos que aprenderlas para poder comprenderlas. Entonces la parábola del sembrador está dividida en 4 lados. Vean que hemos hablado bastante de las aves, hemos hablado bastante acerca de llevar la palabra y la función de las sectas. También hemos visto que el sembrador es el Señor. O sea, cuando yo predico, cuando usted predica la palabra, no es usted predicando la palabra. Si usted va a predicar la palabra, nadie se va a convertir, nadie va a creer en Jesucristo, nadie va a ser movido por el Espíritu Santo, porque es usted quien la lleva, así que usted tiene que ver cómo lo convence, y no podemos hacer eso. Pero cuando usted lleva la palabra y sabe que no es usted, sabe que es Cristo quien está hablando por medio de su palabra, y usted deja a Cristo actuar, usted se va a sentir tranquilo si la persona no cree en Cristo. Usted no va a estar culpable si una persona no llegó a los pies del Señor. Debe estar triste si él no cree, pero usted no es responsable de la salvación de esa persona. La persona es responsable de recibir el mensaje de Cristo y Cristo es el responsable de salvarlo. Yo no puedo salvar a nadie, ni tampoco puedo condenar a nadie. Yo simplemente, y usted, nosotros los hijos de Dios, simplemente somos mensajeros. Nosotros llevamos un mensaje y la persona es responsable de aceptarla o no. Y estas divisiones nos van a enseñar un desarrollo del Evangelio en nuestro entorno. Vamos a ver esas divisiones de la parábola. La primera división es los de junto al camino. ¿Recuerdan? Ahí vinieron las aves y se lo comieron. Esa es la primera división. Eso está en Mateo 13:4. Después vamos a tener la siguiente división de los pedregales, donde están las piedras. Esa es la siguiente división. Eso está en los versículos del 5 al 6 de Mateo capítulo 13. La siguiente, la que sigue, es la sección de los espinos. ¿Okay? Las matitas estas que ahogan la semilla. Esos espinos están hablados en Mateo 13:7, en el verso 7 de Mateo. Y los últimos que tenemos son los de la buena tierra. Esos son los últimos. Y esto es importante, esta división, porque observe que es como un desarrollo. O sea, Jesús no empezó hablando de los de la buena tierra. Empezó hablando de los del camino. Pues siguió con los pedregales, los espinos y termina con la buena tierra. Ahora, haga una conexión agrícola. ¿Cuál es el terreno más grande? ¿Junto al camino? ¿En los pedregales? ¿En los espinos? ¿O en la buena tierra? ¿Dónde es que va a trabajar el agricultor? En la buena tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús comienza a hablar de junto al camino? Porque una de las cosas que debemos tener claro es que el reino de Dios y los hijos de Dios no somos tan poquitos como a veces pensamos. Son enormes. Por ejemplo, solamente la denominación bautista son más de 200 millones de personas en el mundo, hablando de las membresías conocidas. En el caso de otras denominaciones puede llegar a millones. O sea, es hablando de cristianismo y hablando a nivel de denominación. Entonces, muchas de las doctrinas que nosotros sabemos son millones de personas que las saben, millones de personas que las practican. No es que estamos solitos y solamente somos 15 personas o 20 personas o 60 personas. Hay un montón de gente. Pero Jesús no está enfocado en los salvos. Jesús está enfocado ahorita en dónde llega la palabra y qué es lo que va a hacer esa palabra. Entonces allí tenemos a esos 4 grupos. Con esto se refleja, o Jesús quiere reflejar, el corazón de los hombres. No todos somos iguales. Pero cuando la palabra de Dios llega a cada corazón humano, este corazón reaccionará según su tierra, según su necesidad, según su apertura. Entonces, realmente usted no debe sentirse mal cuando predica la palabra, porque primero no es el sembrador, quien está sembrando es Jesús. Y segundo, no es el responsable de que la tierra sea buena. Eso es problema del suelo como tal. Entonces, la semilla solamente podrá crecer y dar fruto en las condiciones adecuadas. Como veremos,
el hecho de que la semilla germine, o sea, nazca, no significa que la tierra sea buena. Mucha gente recibe la palabra y se emociona y comienza a ir a la iglesia y estar en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Con el tiempo se van y vuelven al mundo. Es que no nacieron de nuevo. Ese fue el detalle. Por eso debemos entender los principios básicos para comprender las otras parábolas y enseñanzas difundidas en los evangelios sobre la predicación del evangelio. Y todo esto se resume en una frase básica: la predicación del evangelio depende del tipo de corazón. De hecho, hermanos, el Señor dijo en muchas ocasiones: no echéis las perlas sobre los cerdos, no sea que se vuelvan y os despedacen. En aquel tiempo, recuerdan, no habían cercas, no habían lugares donde se guardaban, los cerdos andaban sueltos, y en muchas personas les tiraban cosas duras, y el cerdo, cuando mordía y se sentía engañado, se enojaba y los perseguía, y eran muchísimos. Entonces él dice: no hagan eso, porque no solo se devuelven y los despedazan. Nosotros, usted tiene que tener una sabiduría, y una sabiduría en la predicación. Ore mucho al Señor, pero cuando alguien cierra el corazón y alguien no quiere escuchar, no pierda el tiempo allí. No haga lo que no puede hacer. Usted no puede cambiar ese corazón. Ore por él, déjese en las manos de Dios, y el Señor le dará otro lugar donde predicar, y va a haber un corazón más abierto. No insista cuando una persona ha cerrado el corazón, porque puede suceder algo que le va a dañar a usted. Lo puede herir emocionalmente, verbalmente o físicamente. Entonces él dice: no echen las perlas sobre los cerdos, no sea que se devuelvan y los despedacen. No es que está tratando mal a las personas, aunque en parte sí. Lo que Jesús está diciendo es que hay personas que no tienen capacidad de controlarse y se enojan. Entonces hay que saber hasta dónde llegamos con el evangelio. No tenemos que insistir. Mucha gente insiste y afecta la verdadera predicación del evangelio por la insistencia y la falta de respeto a veces hacia otras personas. Por eso es tan importante que veamos todo ese procedimiento y lo que el Señor nos ha venido enseñando por medio de las parábolas. Y debido al tiempo, hermanos, que ya se me fue, yo solo quisiera terminar hablando sobre las personas que están junto al camino. Es decir, ¿qué significa la semilla junto al camino? Entonces voy a explicar eso, y la otra semana seguimos con la otra parte de la parábola para poder irlas comprendiendo. ¿Qué significa la semilla junto al camino? ¿Qué es lo que significa? Bueno, vamos a ver varios aspectos en cuanto a eso, de agresividad, de robo, de muchas cosas. Lo primero que hace, o lo que significa esa parábola, es que evidencia a las personas que oyen el evangelio pero no lo entienden. Usted se va a topar mucha gente así. Usted le habla y usted dice: pero es que es tan fácil, ¿por qué no lo entiende? Porque está duro ese corazón, él no lo va a entender. Entonces, aunque usted lo vea tan claro, porque en usted sí hay una buena percepción, es buena tierra, es muy probable que esa persona no sea una de junto al camino. Su corazón es duro, cabeza dura, no va a entenderlo, no va a poder nunca comprender la palabra. Eso está en el verso 19 de Mateo. No va a entender la palabra. También evidencia no solamente una persona que le cuesta comprender por razones de que realmente no lo puede entender porque le falta la luz del Espíritu Santo. Si usted encuentra a alguien así, ore para que el Espíritu Santo le ilumine, porque si el Espíritu Santo no lo está haciendo, usted está perdiendo el tiempo ahí. Entonces tiene que orar. Recuerdan, este género, hablando de los demonios que dominan a las personas, Jesús dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. A veces tenemos que orar mucho por las personas que no les entra, ¿verdad? Que están totalmente cerrados. Pero eso evidencia otra cosa. ¿Por qué la gente se cierra? ¿Por qué la gente no entiende? Por una parte fácil de comprender, se llama influencia. Las personas influenciadas por el diablo, por las sectas, por las ideas mundanas, no van a comprender eso. Usted empieza a hablarle a alguien del evangelio y se cierra. No, es que no es así. No, es que usted no lo entiende. No, es que esta es la verdad. No pierda el tiempo. No hay que perder el tiempo con las personas que se cierran. Ya están influenciadas. La influencia, lo único que queda es que oremos.
ya están dominadas por una serie de conceptos. Por eso el ave se lleva la palabra. Hay tantas ideas allí adentro. Y usted llega y le habla de Cristo y no, pero es que yo también creo en Dios y Dios es el mismo. Yo sé que Dios es el mismo, todos adoramos a Dios, de por sí al final de todo, todos vamos a llegar al cielo, dicen algunos. Entonces, ya están tan influenciadas que no hay manera de que comprendan. Entonces, ya no podemos hacer otra cosa, ya no podemos hacer nada por ellos. Lo que podemos hacer es orar y esperar que el Espíritu Santo rompa esa influencia en su mente, porque están cegados. Voy a poner un ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo y apoyo muchísimo que no solo la medicina médica, yo apoyo la medicina médica, estoy de acuerdo con los médicos, con todos los doctores, yo no quito nada de eso, estoy totalmente de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con la medicina alternativa, natural o lo que sea, todo nos ayuda, pero bueno, hay que ser racionales, o sea, no irnos por lo que nos dicen. Tenemos que estudiar, averiguar, ver qué hacemos, qué no hacemos. Tenemos que entender las cosas para poder tener cierta seguridad y no cerrarnos en una sola cosa. Pero hay mucha gente que lo hace. Hay gente que ha dejado de comer carne porque alguien les dijo que no había que comer carne. Dejaron de comer carne y empiezan a perder todo lo que son nutrientes que necesita el cerebro. Recuerden que el cerebro está hecho de colesterol y comienzan a formarse pequeños tumorcitos allí. Mucha gente que ha dejado de comer carne tiene problemas en cuanto a eso, otros no, porque depende del organismo, pero son situaciones que uno tiene que tener mucho cuidado cómo maneja ciertas cosas. Dios no ha prohibido comer carne, al contrario, el mismo Señor Jesús comió carne, comió pescado, comió cordero, comió res, nunca comió cerdo, pero sí comió eso. No nos cerremos, es lo que está diciendo aquí. Hay gente que se cierra y por más que usted le explique no entiende. También evidencia a las personas que les es arrebatado lo que pudo haber quedado sembrado en el corazón. Alguien entiende un poquito la palabra, pero de repente llega alguien y comienza a decirle, pero es que usted fue católico toda la vida, porque usted sigue siendo a esta gente, si usted tiene que ser católico toda la vida, y le roban la palabra. Porque, y otros, incluso evangélicos, les llevamos la palabra, pero es que ya usted es salvo. ¿Usted por qué tiene que creer en el evangelio? Ya usted creyó en Jesucristo y la persona no cree. Usted ya fue elegido, dicen algunos. Ya usted no tiene por qué creer. Y le roban la palabra de Dios, que tal vez podría haber iluminado un corazón confundido, un corazón angustiado. Y por último, evidencia a los que rechazan inmediatamente el mensaje del evangelio y se hacen enemigos de Cristo. Hay muchas personas así, hay muchas que hacen eso, que rechazan completamente la verdad del evangelio. La Biblia menciona en muchos pasajes que las doctrinas falsas son emboscadas. En Efesios 4:14 habla de estratagemas. Te lleva la palabra y aparece alguien con algo nuevo para que no sigan escuchando el evangelio. La Biblia dice en 2 Corintios 4 del 3 al 4 que tienen los ojos tapados por Satanás. Satanás no los deja ver más allá. Ellos están completamente aislados, no pueden comprender la verdad del evangelio, y cuando oyen como este mensaje dicen, ay, me está atacando a mí, me está diciendo cosas a mí, y yo tanto que me ha ido bien, es que mi papá, mi mamá eran de esa religión, yo no la puedo dejar, y vea lo que él está diciendo, o sea, está diciendo que mis papás se fueron al infierno, y comienzan a personalizar todo porque Satanás ha tapado los ojos, y no pueden ver la verdad. ¿Y por qué pasa eso? Porque como dice Mateo 8:12, para que no crean y se salven. Ese es el objetivo del diablo, que la gente no crea y se salve. La gran verdad, hermanos, y con esto concluyo, enseñada aquí, es que los corazones duros y no quebrantados no son un terreno apto para recibir la verdad salvadora, y por eso el creyente no debe dedicarse a seguir echando semillas donde el suelo está duro y pisoteado, donde las aves tienen la oportunidad de robarse esa semilla preciosa. Y por estar luchando con un camino duro, se abandona el terreno de tierra fértil y no se siembra donde va a nacer la palabra y realmente va a crecer. Estas personas, como dice Mateo 13:19, no toman la palabra de Cristo.
No van a tomar la Biblia como el medio usado por Dios para restaurarlo. Siguen en su religión, en sus pensamientos y en su mente. ¿Cuántos, hermanos, cuántos oidores de la Biblia, de la palabra de Dios, pueden ser descritos en esta condición tan dolorosa? ¿Cuántas personas se sientan en los templos, incluyendo el nuestro, nos escuchan y cuando salen dicen: yo no puedo creer eso ni lo voy a hacer? Es que yo soy diferente. Y no estoy diciendo que yo siempre digo la verdad, me voy a equivocar, pero un corazón abierto busca la palabra de Dios y corrige su vida. Un corazón cerrado simplemente sigue viviendo su vida como siempre. Eso es lo que sucede con los que caen junto al camino. ¿Y cuál es el consejo? Que así es la vida cristiana, así es la vida de este mundo, y nosotros como hijos de Dios no debemos gastar el tiempo en personas que ya decidieron no escuchar, por más que nos duelan el corazón, y tenemos que orar para que Dios le envíe a alguien para que trabaje ese camino y lo haga tierra fértil y pueda sembrarse la semilla. Pero no podemos estar tratando de sembrar la palabra. A veces nos desanimamos porque yo quiero que la gente se salve y me empiezo a sentir frustrado porque yo le hablo la palabra y la persona no se salva y la persona no entiende la verdad. Y yo me frustro y entonces digo: ¿para qué voy a hablar la palabra? Me dediqué a sembrar en un camino donde llegan las aves y le roban todo, donde pasa la gente y lo pisotea, donde llegan los animales y hacen daño. No estamos en el lugar correcto. Foquémonos para poder ver el crecimiento donde Dios quiere que esté el crecimiento. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo funciona el reino. Y esta parábola nos enseña que a veces tenemos que ser sabios y no gastar nuestras fuerzas con los de junto al camino. Tienen el corazón endurecido, están influenciados y ya están cegados. No hay manera de que puedan entender, a no ser que el Espíritu Santo comience a trabajar y comience a romper esa tierra para hacerla fértil. Ok, entonces con esto, hermanos, en mente, vamos a terminar por hoy y vamos a continuar la otra semana viendo la otra parte, pero creo que quedó claro que va a ser una lucha constante. Y no se frustre si usted le llevó el evangelio a alguna persona y esta persona siguió en la secta o esta persona siguió en otro lado. No se frustre. El corazón no estaba preparado, es un corazón duro. Entonces, ore al Señor y esperemos que Dios transforme ese corazón para que pueda recibir la verdad. Porque si no recibimos la verdad, simplemente vamos a vivir en la mentira. Entonces, nosotros tenemos que aprender que Dios tiene el control de todo. Y así vamos a terminar y vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos guíe cuando vamos a llevar el evangelio. Ahora vamos a comenzar a predicar la palabra y la vamos a hacer de la manera correcta. Vamos a hacerlo buscando donde Dios trabaja y no tratar de que Dios trabaje donde yo quiero, sino que voy a mirar donde Dios quiere que trabaje y voy a buscar esos corazones que son tierra fértil para sembrar la palabra y comenzar a crecer, hacerlas crecer en el evangelio y la verdad de Jesucristo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por todo tu amor, por tu grande misericordia y bondad. Gracias por esta tarde, por el estudio bíblico. Gracias por todo lo que nos has dado. Y te pedimos que nos ayudes, que nos guíes y que seas con nosotros en todo. Bendícenos para que sea tu nombre glorificado. Te damos las gracias, Padre, y sobre todo porque tú eres el sembrador, pero nos usas como el medio para que esa semilla llegue a otros corazones. Ayúdanos pues para poder verte a ti trabajar y no tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.